La clase anterior empezamos el tema de sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Vimos toda la parte introductoria de definiciones, el método, y vimos dos tipos de acuerdo al número de soluciones. Hicimos ejemplos de estos dos tipos. Vimos sistemas de solución única y vimos sistemas de no solución o solución vacía. Recuerden que podemos tener de acuerdo al número de soluciones los consistentes y los inconsistentes, ¿verdad? Los consistentes son los que tienen solución, pero dentro de los que tienen solución tenemos dos tipos, solución única o infinitas soluciones. Y los inconsistentes que son los que no tienen solución. Entonces vimos los consistentes determinados y los inconsistentes la clase anterior. Hicimos, si no me equivoco, 3 ejemplos. Recuerden que en un sistema, todo sistema tiene una notación matricial y entonces reconocemos dos matrices, la matriz asociada, que es la matriz de coeficientes, y la matriz aumentada, que es la matriz de coeficientes, yo la aumento con la matriz de constantes, ¿verdad? A lo que está igualada cada ecuación cuando ya hemos acomodado o simplificado el sistema. Recuerden que en la matriz aumentada, cada columna corresponde a los coeficientes de una sola variable. Entonces, el sistema tiene que estar bien ordenado. Por ejemplo, en este sistema hay que tener cuidado. Las variables son X, Y, Z, W. Las voy a trabajar en ese orden. Pero vean que en la segunda ecuación la X no aparece. Y entonces no aparece, ¿por qué? Porque su coeficiente es 0 y se debe colocar en la matriz aumentada. Entonces hay que tener cuidado con acomodar el sistema de forma tal que a la hora de colocar o de escribir la matriz aumentada no vayamos a cometer errores. Entonces, esa es la matriz aumentada. ¿En qué consiste el método de Gauss-Jordan, que es el que estamos aplicando para resolver sistemas? Vamos a aplicar un número finito de operaciones elementales sobre las filas de esa matriz aumentada, ¿verdad? Para obtener una matriz escalonada reducida. Y entonces de esa matriz escalonada reducida yo escribo el sistema, en cuya solución va a ser inmediata o casi inmediata, y tenemos un teorema que me dice que el conjunto solución de ese sistema que yo obtuve aplicando operaciones, un número finito de operaciones elementales sobre las filas, es equivalente al sistema original. Esos dos sistemas son equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen el mismo conjunto solución. Entonces yo resuelvo ese sistema, ¿verdad? Que se supone es fácil de resolver si yo obtuve la escalonada reducida. Y ese es el conjunto, a partir de la solución de ese sistema, doy el conjunto solución del sistema original. Ahí quería hacer un comentario porque yo cometí un error la clase anterior dando la definición de escalonada reducida. Y voy a referirme a la definición. Déjenme que... La escalonada todo bien, donde cometí el error fue en la escalonada reducida. Entonces pongan atención al error que cometí al dar la definición. La definición está bien escrita, la que cometí fue yo, el error lo cometí yo al dar o al referirme a los ejemplos. La escalonada reducida yo olvidé un detalle. A la hora de explicar los ejemplos olvidé un detalle y se los voy a señalar el detalle que olvidé. Este detalle yo no lo mencioné. Yo dije que nada más teníamos una restricción más, que era tener uno, que el pivote fuera 1, que el primer elemento no nulo de cada fila fuera 1. Pero no. Entonces, además de ser 1, hay un requisito más. Entonces, la escalonada reducida tiene 2 requisitos más, además de ser escalonada, además de satisfacer la definición anterior. Y es que los elementos por encima de la matriz sean 0. Entonces, por ejemplo, estas dos matrices no son reducidas, nada más son escalonadas. ¿Por qué razón? Porque los elementos, vean este elemento para ser escalonada reducido debería ser 0.
este elemento para ser escalonada reducida debería ser 0 y este elemento debería ser 0 y así sucesivamente. Entonces, estas sí son escalonadas reducidas. Entonces, ese fue un error que yo cometí al explicar los ejemplos. La definición está bien escrita, pero yo olvidé, al explicar los ejemplos, olvidé esta segunda restricción. Entonces, sí, el primer elemento diferente de 0 en cada fila tiene que ser 1. Eso está bien. Pero además, los elementos por encima del pivote deben ser 0. Entonces, por ejemplo, en estas dos matrices los pivotes son 1, satisfacen la condición 1, pero no satisfacen la condición 2. Este no es 0, este no es 0, estos no son 0. Por el contrario, aquí sí, vean que por encima del 1 o por encima de los 1 hay ceros. Entonces, son escalonadas reducidas. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces vamos a aplicar Gauss-Jordan para resolver ese sistema. Ya lo aplicamos 3 veces la clase anterior, entonces no deberíamos tener mayor dificultad. Recuerden que siempre voy a formar el 1 y a partir del 1 formo los ceros y voy formando por columnas o voy reduciendo por columnas. Entonces, hay dos opciones para formar el 1, ¿verdad? En la posición 1, 1. Una es intercambiar fila 1 y 2 y multiplicar por menos 1 la fila 1. O a la fila 1 le voy a sumar la fila 2. Y esa es la operación que voy a aplicar. Esta es la operación de las 3 operaciones. Profe, ¿no sería la 3? Sí, la 3, perdón. De las 3 operaciones, esta es la que hay que tener un poquito más de cuidado, ¿verdad? Las otras 2 son muy fáciles, pero esta es en la que uno está más propenso a cometer errores de cálculo al hacer o al tratar de hacer todo mental. Entonces, va a cambiar la fila 1, las otras 2 filas se mantienen. Entonces, sumamos fila 1, fila 3, aquí se forma el 1, que es lo que queríamos. Una vez formado el 1, es muy fácil formar los ceros. Tenemos trabajo adelantado, ya hay un 0 en esta posición. Ahora formamos el 0 acá. Pero muy fácil, ¿verdad? A la fila 3 le sumo la fila 1. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Porque cuando pensamos en números reales, ¿verdad? La suma es conmutativa. Pero si yo escribo esto o escribo esto, se les puede confundir porque pareciera ser la misma operación, pero no es la misma operación porque la estoy aplicando a filas diferentes. Aquí la fila o a la fila que se la estoy aplicando es la fila 1. Aquí a la fila que se la voy a aplicar es la fila 3. Por eso les decía que para que no se confundan, subrayen la fila que va a cambiar. Sobre todo cuando ese coeficiente o esa constante por la que yo estoy multiplicando es 1, ¿verdad? Porque si yo no subrayo F1 más F2, más F3, F3 más F1, se les puede confundir cuál es la que cambia. Entonces va a cambiar la fila 3, las otras 2 filas se mantienen igual. Perdón. Formo el 0, que era el 0 que queríamos formar, ¿verdad? 2 más 5, 1 más 8, menos 5 menos 9 y menos 4 menos 3. Y ya ese caso lo habíamos tenido, ¿verdad? Cuando yo tengo 2 filas iguales. O un poquito más allá, una fila, un múltiplo escalar de la otra fila, eso me va a formar una fila de ceros. ¿Qué quiere decir un múltiplo escalar? Por ejemplo, que aquí, bueno, o aquí yo en vez de tener eso, tuviera esto multiplicado por 2, ¿verdad? Entonces igual puede ser, voy a poder formar el 0 aquí, ¿verdad? Multiplicando, bueno, o dividiendo, o a la fila 3 le sumo un medio y la fila 2 formo el 0.
Entonces, no necesariamente tienen que ser iguales, puede ser un múltiplo escalar. De la otra fila ya voy a tener una fila de ceros. Entonces, en ese caso les había mencionado que me voy a olvidar un poquito, o por un momento más bien, en el orden, y voy a formar la fila de ceros. Profe, ahí no sería un -7. Sí, menos 7. Sí. Por eso es fila de ceros. Escribo, digo una cosa y escribo otra. Entonces voy a formar la fila de ceros. ¿Cómo? Bueno, sumando a la fila 3, le voy a sumar la fila 2. Y una vez que formo esa fila de ceros, vuelvo al orden, ¿verdad? Porque esa matriz no es escalonada reducida. Vuelvo al orden. ¿Cuál es el orden? Bueno, primero formo el 1, entonces voy a multiplicar por un séptimo la fila 2. Profe, Ajá. ¿no sería restar la fila 2? Sí, restar, gracias. Ok. Sí, porque son iguales, no es el opuesto. Entonces multiplico por un séptimo la fila 2 y con eso formo el 1. Y una vez formado el 1, formo el 0. Entonces, a la fila 1 le voy a sumar menos, perdón, a la fila 1 le voy a sumar menos 5 veces la fila 2. Y la fila 1 es la que cambia. Recuerden que si yo respeté ese orden, lo que ya formé no debería cambiar. Lo pueden verificar que no cambia, ¿verdad? Pero si algo cambia es porque están cometiendo algún error, ¿verdad? No siguieron el orden o algún error de cálculo. Porque si yo hago menos 5 por 0 más 1, se mantiene el 1. Lo que ya formé no se me debería deshacer. De hecho, por eso respeto ese orden para no estarme devolviendo y caer ahí en un ciclo, ¿verdad? Entonces ahí, esta primer columna debería quedar exactamente igual. De aquí en adelante no importa cuántas operaciones yo aplique. El 0 que formé, ¿verdad? Menos 5 por menos 1, 5 menos 8, menos 3. Cualquier error me avisan. Menos 5 por menos 2, 10 positivo, menos 9. Menos 5 por menos 1, 5 positivo, menos 3, 2. Y ya esa es una matriz escalonada. Reducida, perdón, escalonada reducida. Ya no hay más que pueda hacer. Podría ponerme a trabajar ahí, ¿verdad? Pero ya esa es escalonada reducida. A partir de esa puedo dar el conjunto solución. ¿Cuál era el siguiente paso? Voy a escribir el sistema. Recuerden que esta matriz me representa un sistema, el sistema original. Esta matriz me representa otro sistema a partir del cual la solución va a ser inmediata o casi inmediata. Entonces me devuelvo. Recuerden que el orden es X, Y, Z, W. Entonces, X menos 3Z más W igual a 2. Y menos Z menos 2W igual a menos 1 y 0 igual a 0. Esa línea, esa fila 0 igual a 0 no me dice nada. Lo único que yo puedo decir es que es verdadera siempre. Pero no me indica que, porque yo llegué a una fila de ceros, tengo soluciones infinitas. No. La clase anterior llegamos a una fila de ceros y el sistema tenía solución única. Entonces, mucho cuidado. ¿Qué nos puede ayudar? Nos puede ayudar el teorema que estudiamos en la clase anterior, el último teorema de la clase. ¿Recuerdan? Voy a sacar el rango de la matriz A. ¿Cuál era el rango de la matriz A? El número de filas no nulas de esa matriz. ¿Cuántas filas no nulas hay? 2. ¿Cuál es el rango de la matriz aumentada? El número de filas no nulas de toda la matriz. Vean que aquí
Yo solo tomé la matriz A, la matriz de coeficientes. En el rango de la aumentada tomo esa última columna. El número de filas, 2. Tengo igualdad, pero no es igualdad con el número de incógnitas. ¿Cuántas incógnitas hay aquí? 4. ¿Y cuánto me dio el rango? 2. 2 menor que 4. Cuando, vamos a ver el teorema, cuando tengo esa situación, cuando tengo igualdad, pero menor que el número de incógnitas, el sistema tiene infinitas soluciones. Si tengo igualdad e igual al número de incógnitas, el sistema tiene solución única. Como vimos un caso por acá. Habíamos llegado a una fila de ceros, ¿verdad? Pero teníamos igualdad entre los rangos, pero además igual al número de incógnitas. Entonces, la solución era única. Por acá tenemos igualdad, pero menor que el número de incógnitas. Por lo tanto, el sistema tiene soluciones infinitas o infinitas soluciones. Que era el caso que nos faltaba de estudiar. La pregunta es, bueno, ¿cómo damos el conjunto solución? Obviamente no vamos a poder enumerar todas las soluciones porque son infinitas. Entonces, el conjunto solución me tiene que permitir generar cualquier solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar de esta primera ecuación, voy a despejar la X. De la segunda ecuación voy a despejar la Y. ¿Por qué despejé la X y por qué despejé la Y? Escogí X y Y. Alguien pudo haber despejado de aquí la W y de aquí la Y, o de aquí la X y de aquí la Z, cualquiera. Entonces, mi conjunto solución va a ser de la siguiente forma. ¿Por qué? Porque, bueno, fue las variables que escogí despejar. Recuerden que el conjunto solución es una matriz columna, ¿ya? En este caso, 4 filas porque son 4 incógnitas. Entonces, la X va a ser 2 más 3Z menos W. La Y va a ser menos 1 más Z más 2W. La Z, bueno, la Z es libre. Y la W es libre. Aquí la X y la Y dependen de Z y de W, pero Z y W son libres, son cualesquiera números reales. Pero, profe, Ajá. si yo elijo entonces Z y W como las incógnitas que quiero despejar, entonces X y Y serían las que pertenecen a R. Correcto. Okay. Ahorita lo vamos a hacer. Entonces, ese va a ser mi conjunto solución. Bueno, yo quiero soluciones particulares. Hay infinitas, pero yo quiero particulares. Entonces, para dar particulares, ¿qué hago? Bueno, mis variables libres, de acuerdo al despeje que yo hice, Z y W, entonces yo le doy a la Z y la W cualquier número real, cualquiera el que se les ocurra, racional, irracional, entero. Bueno, yo no me voy a complicar, ¿verdad? Y para dar un ejemplo sencillo, voy a escoger 0 y 1. Entonces, si yo sustituyo la Z por 0 y la W por 1, ¿verdad? Aquí, si yo sustituyo la Z por 0 y la W por 1, la X vale 1. Si yo sustituyo la Z por 0 y la W por 1, ¿verdad? La Y vale 1.
Entonces, esta es una solución del sistema. Mucho cuidado porque el sistema tiene infinitas soluciones, pero no es que porque tenga infinitas soluciones yo voy a llegar y decir, ah, esta es una solución. No. No, porque mis variables libres son Z y W. Ok, entonces esas variables yo las tomo como cualquier número real el que yo quiera para dar soluciones particulares. Pero vean que para Z0 y W1, la X no son libres. La X tienen un valor específico, 1 y 1. O sea que esta ni siquiera es solución del sistema. Ahora, ¿por qué escogí 0 y 1? Bueno, para no complicarme que los cálculos fueran fáciles, pero repito, aquí pueden escoger raíz de 3 y aquí un medio si quieren, y averiguar X y Y. Vamos a hacer otra solución particular. Por ejemplo, que yo le di a la Z el valor de -1 y a la W el valor de 1, por decir otro ejemplo, ¿verdad? Entonces, si la Z vale -1 y la W1 sería 2 menos 3 menos 1 menos 1, la X vale -2. Y con la Z menos 1 y la W1, la Y vale 0. Ahora, ¿qué pasa si alguien hubiera querido, verdad? Esta es una opción de solución. ¿Qué pasa si alguien hubiera querido tomar el sistema, verdad? Y en vez de despejar, no sé, la X de la primera, despeja la W. No voy a complicarme despejando la Z, porque en la Z tengo que pasar el 3 a dividir. Entonces, ¿para qué complicarme si puedo despejar la X o la W, que el coeficiente es 1? Y claro está, ¿verdad? Si despejé la W de la primera, no voy a despejar la misma variable, despejo otra. Antes despejé Y. ¿Por qué despeje Y? Pues yo despejo la que el coeficiente sea 1 para más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero despejar la Z hay que tener cuidado porque la Z está negativa. Entonces, más bien, si yo despejo la Z me queda 1. Bueno, me queda, bueno, sí, 1 más Y menos 2W, ¿verdad? Si yo despejo la Z. Y entonces mi conjunto solución mis variables libres en este caso, ¿cuáles son? No, porque antes eran, hay que tener cuidado, ¿verdad? Antes eran Z y W. Aquí hay que tener cuidado porque mis variables libres serían la X y la Y, ¿verdad? ¿Por qué la W no? Porque la W depende del despeje anterior. Entonces la W es X, Y. La W es 2 menos X más 3Z. Y la Z es 1 más Y menos 2W. Ahora, esos me tienen que generar el mismo conjunto solución. O sea, me tienen que generar las mismas soluciones. Vamos a probar que me generan las mismas soluciones. Entonces, ahora yo me voy a dar X y Y. Y si todo está bien, si no cometí ningún error, me debería dar estos dos valores, la Z y la W. Claro está, aquí para poder averiguar esta, tengo que averiguar primero la W, ¿verdad? Porque ese depende de Y y de W. Entonces, lo primero que tengo que hacer es averiguar la W, ¿verdad? Cuando la X, no, pero es que depende una o de otra, entonces ese despeje no me sirve. Sí me sirve, pero es complicarme. ¿Por qué? Porque tendría que resolver un sistema de ecuaciones 2 por 2, o sea, yo le doy a la X el valor de 1, a la Y
el valor de 1, la sustituyo aquí, la sustituyo acá, y tendría que resolver el sistema, lo cual, o sea, lleva mucho más trabajo. Entonces ese despeje no lo voy a trabajar. Porque pensé que solo esta dependía de W, pero no, esta me depende de, sí, depende de Z, una depende de la otra. Entonces, si yo le doy a la X y a la Y esos valores específicos, los sustituyo y tendría que resolver un sistema 2×2 para averiguar la Z y la W, lo cual es complicarme. Entonces, este despeje no lo voy a hacer. Veamos si hay otro despeje conveniente. Yo despejé la W de ahí. Si despejo, antes despejé la X y la Y. Me quedaron en términos de Z y W. Solo que despeje la Z y la W para que me queden en términos, no, porque tampoco. Bueno, ya y si quieren hacerlo así, porque creo que los otros despejes que son posibles cae uno en el mismo detalle. Si le doy a la X y a la Y el valor de 1, entonces tendría que resolver el siguiente sistema. W igual a 2 menos 1 más 3Z y Z igual a 1 más 1 menos 2W. Les digo, no es que no se pueda hacer, es que me estoy complicando, ¿verdad? Pero bueno, era solo un ejemplo para que vean que puedo hacer cualquier despeje. Que uno sea más fácil de otro es otro asunto. Que un despeje sea más fácil que otro es otro asunto. Entonces, yo tengo este sistema de ecuación. Tengo X y Y, los tomé como 1. Entonces, yo sustituyo la X y la Y por 1 y resuelvo. Me debería dar 0 y 1. ¿Verdad? Que sería W menos 3Z igual a 1 y Z más 2W igual a 2. Y lo pueden resolver en la calculadora. Ahí nada más cuidado porque no alineé, ¿verdad? No está alineada la Z y la W, entonces cuando lo meten en la calculadora, tener cuidado. ¿Verdad? Porque no, aquí está W con W por acá y Z con Z por acá. Entonces, bueno, yo escogería obviamente este despeje, porque este despeje para generar soluciones particulares se complica, es más trabajo de la cuenta. Entonces, en este caso particular, convenía más este despeje, de forma tal que por acá me queden las mismas variables. Porque si, como en este caso, una depende de la otra, ¿verdad? Esta depende de Z, que es la de abajo, y esta depende de W, que es la de arriba. A la hora de generar las soluciones particulares, me complicaría. Entonces, por ahí nada más tener cuidado, bueno, no complicarse, ¿verdad? Más de la cuenta. Pero siempre tienen que generar el mismo conjunto solución. Siempre, ¿verdad? Preguntas, comentarios. Aquí es un 2W, ¿verdad? Pueden verificar que efectivamente aquí se obtiene 0 y 1. ¿Verdad? Pueden resolverlo en la calculadora. Pueden verificar, ¿verdad? Sustituyen acá la W por 1 y la Z por 0
y obtienen o verifican qué es solución. Y habría que hacer lo mismo con esta, ¿verdad? Sustituyen acá la X por menos 2, la Y por 0, resuelven el sistema 2 por 2 que les queda y les tiene que dar menos 1 y 1. Siempre se tiene que generar el mismo conjunto solución. No importa cómo yo escriba el sistema, siempre se tiene que generar el mismo conjunto solución. O sea, no importa acá el orden que yo escriba, me tiene que ir generando las mismas soluciones particulares, el mismo conjunto solución. Claro está, lo vimos en este ejemplo, un despeje es más sencillo que otro para ir generando las soluciones. Pero al final me tienen que generar el mismo conjunto solución. Si lo resuelven a la calculadora les va a dar W igual a 1, Z igual a 0. Entonces, cualquiera de las dos opciones, pero mucho más fácil la primera. Vamos con el siguiente. Otro ejemplo. Vamos a resolver ese sistema. Acá quiero resaltar algo con este ejercicio. Y es que el sistema puede estar escrito en formas equivalentes. Hasta el momento, todos los sistemas habían estado escritos en la forma tradicional. Todos los que hicimos la clase anterior y este ejemplo inicial. Todos estaban escritos en la forma tradicional, ¿verdad? De ecuaciones, un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Donde, bueno, cada fila es una ecuación, listo. Podría estar escrito en notación matricial, podría ser que el enunciado venga en notación matricial, ¿recuerdan la notación matricial? O sea, este sistema podría, el enunciado podría ser, en el enunciado podría ser escrito de la siguiente forma. Y ustedes tienen que saber pasar de cualquier forma a la matriz aumentada. No se acostumbren solo a trabajar la forma tradicional porque, repito, el enunciado podría estar escrito de cualquier forma. Entonces, en el enunciado me podían haber escrito el sistema de esta forma. Claro está, ¿verdad? Son equivalentes, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Puedo escribir la matriz aumentada a partir de esta forma o a partir de esta forma. Esta es la forma matricial. Y tengo que saber pasar del sistema a la matriz aumentada, pero también de la matriz aumentada al sistema. Sobre todo en los conjuntos o en los sistemas que tengo infinitas soluciones. Tengo que pasar correctamente de esta forma a esta forma. Porque siempre, cuando tenga infinitas soluciones, unas variables o una de las variables o varias van a depender de otras. Por lo tanto, tengo que saber pasar de la aumentada al sistema para poder dar el conjunto solución. Ahora bien, vean este enunciado. No es exactamente la forma matricial, pero están utilizando matrices para escribir el sistema. Entonces, puede ser en la forma matricial. Puede ser en la forma tradicional, pero pueden ser formas equivalentes. Entonces, vean que en este enunciado, ¿verdad? En ese caso, el sistema se está utilizando matrices para escribirlo, aunque no es la notación matricial. Pero bueno, ¿esto qué es? Esto no es más que constante por matriz. Constante por matriz, constante por matriz, constante por matriz, ¿verdad? Y luego una suma de matrices. Y luego se obtiene el sistema tradicional. Ahora bien, no hace falta escribir el sistema tradicional. De aquí yo puedo obtener directamente el sistema o la matriz aumentada. Estos son los coeficientes de la X, de la Y, de la Z, de la W. X, Y, Z, W. Y resuelvo.
Entonces, no se acostumbre solo a trabajar tradicional, la forma tradicional. Puede ser matricial o equivalentes. Voy a intercambiar filas para formar el 1, ya que por ahí hay un 1. Y ahora voy a formar los ceros. Recuerden que esos ceros, bueno, no fue el caso anterior porque ya tenía un 0, pero los puedo formar simultáneamente. O sea, en este mismo paso voy a aplicar dos operaciones. A la fila 2, ¿verdad? Le voy a sumar, que es la fila que cambia, ¿verdad? A la fila 2 le voy a sumar 2 veces la fila 1. Y a la fila 3, que es la fila que cambia, le voy a sumar menos 3 veces la fila 1. Fila 2 y 3 cambian. Fila 1 se mantiene. Entonces, 2 por 1 menos 2, 0, que era el 0 que quería formar. 2 por menos 3 menos 6 más 0 menos 6. Cualquier error me avisan. 2 por menos 2 menos 4 más 4, 0. 2 por menos 2 menos 4 más 1 menos 3. 2 por menos 2 menos 4 menos 2 menos 6. Y esa es mi nueva fila 2. Vamos ahora con la fila 3. Ahí hay un error, menos 4 es aquí. Menos 2 por menos 2, menos, no, sí, menos 2 por menos 2, menos 4, menos 2, menos 6. Sí, estaba bien. Ahora vamos con la otra. Menos 3 por 1 más 3, 0, que era el 0 que se quería formar. Menos 3 por menos 3, 9, positivo, más 2, 11. Menos 3 por menos 2, 6 positivo, menos 6, 0. Menos 3 por menos 2, 6 positivo, más 0. Y menos 3 por menos 2, 6 más 6. Esa sería mi nueva fila 3. Ya formé la primera columna, ahora paso a la segunda columna. Voy a formar el 1. La clase anterior les había mencionado que uno evita trabajar con fracciones, pero a veces no hay opción. Aquí voy a trabajar con fracciones. Casi todo es divisible por 6, solo este menos 3 no. 1, un medio, 1. Ya formé el 1. Ahora voy a formar los ceros, ¿verdad? Entonces a la fila a la fila 1 le voy a sumar, perdón, a la fila 1 le voy a sumar 3 veces la fila 2 y a la fila 3 le voy a sumar menos 11 veces la fila 2. Con eso formo los ceros que quiero. Cambia fila 1 y 3, pero lo que ya formé no cambia. Entonces cambia fila 1 y fila 3. Entonces 3 por 1 menos 3, 0. 3 por 0 menos 2, menos 2. 3 por 1 medio. Voy a ayudarme con la calculadora. 3 por 1 medio menos 2. 3 por 1 menos 2. Esa sería mi nueva fila 1. Vamos con la fila 3. Por acá 0, por acá 0. Menos 11 medios más 6. Menos 11 más 2, 1. Y listo, ya esa es una matriz reducida. Veamos cuántas soluciones tiene el sistema. Rango de A, 3.
rango de la aumentada, 3. Son iguales, pero 3 es menor que 4. Donde 4 es el número de incógnitas. Por lo tanto, tengo infinitas soluciones. Y vean que no Profe, llegué a una fila de ceros. Entonces, no es que porque yo voy a llegar a una fila de ceros, no necesariamente. Díganme. entonces, digamos, ¿se podría saber desde el principio si tiene infinitas soluciones? Dependiendo, sí, cuando hay más incógnitas, dependiendo, si no se elimina la mayoría de las veces, vamos a tener infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque, bueno, el rango, ¿verdad? Por más que sea máximo, ¿verdad? Si yo tengo más incógnitas que ecuaciones, ¿verdad? El rango, por más que sea máximo, ¿verdad? Voy a tener menos filas, ¿verdad? Entonces, por más que sea máximo, que en este caso es máximo, ¿verdad? Vean que no hay ni una sola fila de ceros, ¿verdad? Antes habían, en el caso anterior llegamos a fila de ceros, pero en este caso no. Entonces, por más que aquí sea máximo, que este es el caso, el máximo es 3 en ambos casos, por más que sea máximas, tengo más filas que columnas, perdón, menos filas que columnas, menos ecuaciones que incógnitas. Entonces, siempre va a ser menor. Y siempre en el caso de menor voy a tener infinitas soluciones. Correcto. Gracias. Ahora, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque se tiene que dar la igualdad. ¿Qué pasa si yo hubiera llegado aquí, por ejemplo, a 0, 0, 0, 0 y aquí a 1? ¿Verdad? Si hubiera tenido aquí esta fila múltiplo de esta otra. Entonces yo hubiera llegado aquí a 0, 0, 0, 0 igual a 1, lo cual es paso siempre. El sistema no tiene solución. El rango de A me hubiera dado 2 y el rango de la aumentada me hubiera dado 3. Y cuando los rangos son diferentes, el sistema no tiene solución, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. En esta parte no hay generalizaciones. A veces ustedes generalizan, es que si llega a una fila de ceros tengo infinitas soluciones. A veces ustedes generalizan. No, en la clase anterior llegamos a un sistema con una fila de ceros y tenía solución 1. Y aquí llegamos a un sistema que no tiene filas ceros y tengo infinitas soluciones. Entonces, lo que sí es fijo es que si llego a una igualdad falsa, el sistema no tiene solución. Eso sí es verdadero siempre. O sea, que aquí yo hubiera llegado todo aquí 0 y aquí 1, listo, el sistema no tiene solución, no hay mucho que pensar. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? No hay generalizaciones, por eso siempre es bueno aplicar el teorema. Porque no es que, si yo tengo más incógnitas que ecuaciones, no tiene infinitas soluciones, podría no tener solución. ¿Cuál es el caso que no hubiera tenido solución? Que yo aquí hubiera formado 0, 0, 0, 0 y aquí 1. Entonces, el rango va a ser 2 y 3. Si son diferentes, no tiene solución. Entonces, siempre es mejor apliquen. Esto es muy rápido aplicarlo. Aplíquenlo y ahí tienen seguridad de lo que está sucediendo. Bueno, vamos a pasar al sistema, ¿verdad? Esta es la matriz aumentada reducida. Escribo el sistema correspondiente. X menos 2Z más menos W medios igual a 1 es la primera ecuación. La segunda ecuación sería Y más W medios igual a 1. Y la tercera es W medios igual a 1. Mucho cuidado. Profe, Ajá. una pregunta, es que no me queda claro por qué es aumentada, bueno, por qué reducida o escalonada reducida, perdón. Porque ya tengo 1 y los de arriba 0. Es más, nosotros en realidad llegamos a un poquito más que la aumentada, formamos los ceros de debajo también. ¿Por qué razón, digamos, el método dice llegar a la escalonada reducida?
Cuando usted llega a una escala de nada reducida, llega a una triangular. Y usted puede, a partir de la triangular, fácilmente obtener el sistema de solución. Nosotros lo que hacemos es simplificar al máximo para que ya el conjunto solución sea más inmediato. Profe, Entonces, diga. no se supone que todos los pivotes tienen que ser uno. Y es que hay Sí, un medio, creo. este no es el pivote. O sea, aquí el pivote es... es que uno en la medida de lo posible trata de llegar a la identidad. Cuando uno llega a la identidad, bueno, solución única en el caso de que sea cuadrada. Pero en el caso no. Sí, yo podría multiplicar por 2 esta fila, pero eso no hace mayor diferencia a la hora de dar el conjunto solución. Porque, bueno, vamos ahorita a dar el conjunto solución. Sí, yo podría formar el 1 aquí, ningún problema. Y formar ceros aquí si quieren, ¿verdad? Pero ya aquí yo no pude formar el 1, ¿verdad? Entonces, bueno, en esta no hay mucho que hacer. En esta sí, si quieren, es opcional formar el 1 acá, pero no va a hacer mayor diferencia al resolver el sistema. Cuando yo resuelvo el sistema, cuando yo escribo el sistema aquí, bueno, aquí es directo. W vale 2. Si la W vale 2, me devuelvo para acá arriba, la Y va a valer 0. Y si la W vale 2, la X va a valer 2 más 2Z. Entonces sí, pueden formar el 1 acá, si quieren, pero no hace mayor diferencia a la hora de escribir el conjunto solución. Igual, pueden formar el 1 acá y ceros acá, si quisieran, ¿verdad? Pero no hace mayor diferencia. A la hora del conjunto solución, este 2, bueno, no es mayor diferencia, si quisieran, ¿verdad? Ahora bien, es un sistema con infinitas soluciones, pero muy diferente al primer ejemplo que hicimos. En el primer ejemplo que hicimos, 2 variables eran libres y las otras 2 dependían de esas 2. Acá hay variables que no son libres. Aunque tiene infinitas soluciones, hay variables que no son libres. Estas 2 variables son fijas. Aunque hay 4 variables, solo una variable es libre. La Z. Alguien pudo haber hecho de esta forma también, ¿verdad? Bueno, en vez de despejar la X de aquí, despejan la Z. Y entonces, la X es la que es libre. Cualquiera de los dos conjuntos de solución son correctos. Pero en cualquiera de los dos casos, Y es fijo y W es fijo. Por lo tanto, este es el conjunto de solución. Si yo quiero dar una solución particular, bueno, no tengo opción. La Y siempre va a ser 0 y la W siempre va a ser 2. Siempre, en todas las soluciones, siempre va a ser 0 y 2. En mi caso, la Z es libre, entonces, por ejemplo, si yo la tomo como 4, bueno, X depende de Z. Sería 10, ¿verdad? 2 por 4 más 2, correcto. Esa sería mi solución particular. Si alguien, esta es una forma de darlo. Otra forma de darlo. Despejando la X, perdón, la Z. Si aquí en vez de despejar la X, despejan la Z, claro que hay que pasar, como el coeficiente no es 1, pero eso no es mayor problema. Quedaría X menos 1 entre 2 igual a Z.
No, x menos 2, perdón. X menos 2 porque el 1 pasa a restar a este lado. Con este 1 de aquí queda menos 2. X menos 2 entre 2 igual a z. Entonces la x sería libre. Y la z sería x menos 2 entre 2. Y en ese caso, si quieren generarla, bueno, si queremos generar la misma, podríamos generar otras, ¿verdad? Pero si quisieran generar la misma, entonces le dan a la x el valor de 10 y sustituyen acá 10 menos 2 entre, perdón, 10 menos, sí, 10 menos 2 entre 2, 4. Se tienen que generar las mismas soluciones. Hay otra forma de dar el conjunto solución. Yo no la uso, particularmente yo nunca la uso. Pero en las prácticas está así. Los conjuntos soluciones de las prácticas están así. Este conjunto solución, que es exactamente igual, por ser igual yo no lo uso, no veo necesidad de hacer ese paso adicional, pero bueno, las prácticas están dadas así, el profesor que resolvió la práctica le gusta dar el conjunto solución de esa forma, y bueno, lo voy a explicar para cuando estén haciendo la práctica no se extrañen de las respuestas. Es simplemente la variable libre, que en este caso es la z o la x, la que hayan escrito como libre, o las que hayan escrito como libre, la cambian por un parámetro cualquiera. ¿Verdad? Entonces, la t es un parámetro cualquiera y ese t va a ir generando las soluciones particulares. Entonces, no dan el conjunto solución en función de una o dos o tres variables libres, sino que dan el conjunto solución en función de uno, dos o tres parámetros, donde el parámetro es cualquier número real. Para mí es equivalente, entonces yo por lo general no hago este paso adicional. Pero bueno, son formas distintas y gustos distintos, preferencias. Y las prácticas, ustedes se van a dar cuenta, las prácticas, los ejercicios que están recomendados en las guías, ¿verdad? Que son de las prácticas del curso, están dadas de esta forma. Entonces, no se extrañen, ¿verdad? Si fueran dos parámetros, como el ejemplo anterior, por ejemplo acá, bueno, entonces cambian la Z por T y la W por R, por ejemplo. Y hablan de esos dos parámetros. Pero es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces yo no lo voy a hacer, yo no voy a hacer ese paso adicional, pero lo menciono por la forma en que están escritas las soluciones de las prácticas. Preguntas. Vamos a hacer otro ejemplo. Alguien podría estar pensando, bueno, en los dos ejemplos habían infinitas soluciones porque no era una matriz cuadrada. La asociada no es una matriz cuadrada. Repito lo que dije antes, aquí no hay generalizaciones. Vamos a resolver un sistema con una matriz asociada a cuadrado que tiene infinitas soluciones. Vamos a resolver este sistema. Y de paso, pueden ser números complejos. Entonces vamos a resolver ese sistema, que por cierto ahí está mal escrita, aquí es un 1. Para empezar, las variables no son las comunes, no son x, y, z, son a, b, c, ¿verdad? Si yo escribiera en notación matricial ese sistema, las variables son a, b y c.
Listo. Vamos a resolver. ¿Qué son complejos? No hay ningún problema en que sean complejos. El procedimiento y el orden es exactamente el mismo. Voy a formar el 1. Claro está, ¿verdad? Si con números reales hay que tener cuidado, con complejos todavía más. ¿Cómo voy a formar el 1? Alguien puede decir, agarro esta fila y divido por i. Puede hacerse de esa forma, no hay ningún problema. Pero es complicarse. En vez de dividir por i, voy a multiplicar por menos i. ¿Por qué es complicarse? Porque aquí tendría 1 entre i y lo tendría que resolver, y por aquí, bueno, por ahí no habría mayor problema, pues se cancela el i. Pero entonces, para no tener que hacer divisiones por complejos, si las puedo evitar, la voy a evitar. Yo sé que i cuadrado es menos 1. Entonces, con este menos adelante, aquí me va a quedar menos i cuadrado. Y menos i cuadrado es 1 positivo. Entonces, menos i por i menos i cuadrado, que es 1 positivo. Menos i, y por acá lo mismo, menos i por i menos i cuadrado, que es 1 positivo, por 2 queda 2. Y listo, ya formé el 1. Ya tengo un 0, tengo trabajo adelantado, ahora voy a formar el otro 0. A la fila 3 le voy a sumar, y aquí pues los coeficientes o las constantes pueden ser complejas, entonces le voy a sumar menos i veces la fila 1. Menos i por 1, menos i más i, 0, menos i por 0, más menos 1, menos i por menos i, queda i cuadrado, que es menos 1, más 4, que sería 3. Ahora, menos i por 2 o por 2, que sería 2i. No, perdón, menos 2i, más 2i menos 1, menos. Acá, ¿verdad? Cuesta verlo un poquito más, entonces pueden hacerla por aparte, esa operación. Hacen menos i, fila 1, y a eso le sumamos fila 3. Menos i, fila 1, menos i, 0, que sería menos i por menos i cuadrado menos 1, menos 2i. Y le sumo la fila 3. 0, menos 1, 3, menos 1. De ahí salió esta fila. Y listo, ¿verdad? Tenemos la columna 1 lista. Vamos con la columna 2. Hay diferentes formas de formar este 1. Hay 3 formas diferentes sencillas. Intercambia fila 2 y 3. Puedo intercambiarlas sin ningún problema porque intercambiar estos dos ceros no me altera lo que ya hice. Y multiplicar por menos 1 la fila 2. Esa es una opción. Otra opción es sumar a la fila 2, le sumo la fila 3. Como estoy sumando 0 con 0, lo que ya formé no se me deshace. Entonces no hay problema, lo puedo hacer. Esa sería otra forma. O la que yo voy a elegir
que es multiplicar por 1/2 la fila 2. ¿Por qué elegí esa? Aunque es una fracción. Porque todo es divisible por 2. No voy a trabajar con fracción. Si alguna no hubiera sido divisible por 2, hubiera escogido una de las dos primeras opciones que les mencioné antes de trabajar con fracciones. Entonces agarro y cambio la fila 2, 1 menos 3, 1. Lista la fila 2. Ya podemos ver que se puede formar una fila de ceros. Les mencionaban que no tiene que ser exactamente las mismas filas. Puede ser un múltiplo escalar de la otra fila. En este caso son opuestas, ¿verdad? Entonces una está multiplicada por -1, ¿verdad? Una o la 2 o la 3, como quieran ver. Entonces, antes de hacer la columna 2, voy a formar esa fila de ceros. A la fila 3 le voy a sumar la fila 2. Recuerden, no siempre que llegue a una fila de ceros voy a tener infinitas soluciones. Pueden ver, es más, se los voy a enseñar un ejemplo de la clase anterior. En esta clase sí, a las que hemos llegado, porque solo estoy haciendo ejemplos de infinitas soluciones. Pero la clase anterior llegamos a una fila de ceros y el sistema, llegamos a una fila, perdón, a una fila de ceros y el sistema tenía solución única. Entonces, mucho cuidado con generalizar, porque no podemos generalizar. Entonces, a la fila 3 le sumo la fila 2, listo, tenemos una fila de ceros. Y ya esa matriz, a partir de esa matriz ya podemos dar el conjunto solución sin ningún problema. Veamos cuántas soluciones tenemos. El rango de A, 2. El rango de la aumentada, 2. Son iguales, pero menor que el número de incógnitas, que es 3. Por lo tanto, infinitas soluciones. Vean que es un sistema con matriz asociada cuadrada, igual número de ecuaciones que incógnitas y tengo infinitas soluciones. Entonces, no es que porque voy a tener o sea, no podemos generalizar, no es que, todos los sistemas o tengo infinitas soluciones cuando hay más incógnitas que ecuaciones. No, aquí tengo igual ecuaciones que incógnitas y tengo infinitas soluciones. Recuerden que esto es número de incógnitas. Entonces, yo siempre les recomiendo aplicar el teorema. Si yo aplico este teorema, no voy a tener por qué confundirme. Claro está, ¿verdad? Yo puedo resolverlo a la hora de escribir, a la hora de devolverme. Perdón, las variables eran A, B y C. A la hora de devolverme me voy a dar cuenta que hay infinitas soluciones. Aquí ya me voy a dar cuenta que hay infinitas soluciones. Pero bueno, para estar seguros y no confundirse, pueden aplicar el teorema. No es que yo necesite aplicar el teorema para resolver el sistema. Lo puedo aplicar, lo puedo resolver sin ningún problema. De aquí lo puedo resolver. Bueno, 0 igual a 0, que es solución siempre. Entonces, el conjunto solución, ¿qué va a ser? Voy a despejar la A y B en función de C. 2 más IC, 1 más 3C y C. Como estamos, como el sistema originalmente involucra números complejos, la C puede ser cualquier número complejo. Este es el despeje más fácil, ¿verdad? Yo despejo A y B en función de C.
Podría ser despejar C, bueno, C no, bueno, C y B, pero ahí tendría que ver, podría caer en un caso como el primero que mencioné, ¿verdad? Complicarme para generar luego soluciones particulares. Yo puedo generar soluciones particulares. Vean que esta solución es una solución particular, si no quiero complicarme, ¿verdad? Esta es una solución particular. 2, 1, 0. Ahora, si quisiera números complejos, bueno, voy a darle a la C el valor de I, por ejemplo. Entonces, 1 más 3I y 1, ¿verdad? Esta sería otra solución particular. Si yo cambio la C por I, pues aquí me queda 1 más 3I, y por aquí me queda I cuadrado, que es menos 1, entonces 2 menos 1, 1. Entonces, estas son soluciones particulares. Es importante saber generar soluciones particulares. A veces se piden soluciones particulares. Entonces, es importante saber generar, ¿verdad? ¿Cuál es la variable libre o cuáles son las variables libres? Porque podríamos tener varias como el primer ejemplo. Y las otras, bueno, son libres, no son libres o depende de las libres. Porque podrían ser fijas, como en este ejemplo, ¿verdad? O podrían depender, en este caso, ¿verdad? De otra de las variables. Entonces, vean que es un sistema 3 por 3 y con infinitas soluciones. Preguntas. Voy a mencionar algo rápidamente. No voy a hacer ningún ejemplo porque en el video hay un ejemplo. En el video de la guía. Recuerdan cuando iniciamos, estudiamos, bueno, en estos tipos de sistemas que estamos estudiando ahorita es de acuerdo al número de soluciones, ¿verdad? Determinado, consistente indeterminado, inconsistente. Pero también teníamos otro tipo de sistemas, los sistemas homogéneos y los sistemas no homogéneos. Los sistemas homogéneos, voy a inventarme uno acá. Los sistemas homogéneos son los, bueno, para generalizar o para un resultado. Los sistemas homogéneos siempre tienen solución. Siempre tienen solución. ¿Por qué razón? Siempre la trivial es solución. ¿Y cuál es la llamada solución trivial? Para no escribir columna, puedo escribir fila transpuesta. Sustituyan la X, la Y y la Z por 0. Esa siempre es solución. Ahora, podríamos tener solución única o infinitas soluciones. Entonces, no es que porque, ya es un sistema homogéneo, ya es el conjunto solución. No, podría ser que sea, si estoy en este caso, pero podría tener infinitas soluciones. Entonces, mucho cuidado. Eso es verdadero, siempre tienen solución. O sea, descarto el caso de no solución. Descarto el caso de no solución en los sistemas homogéneos, pero podría tener infinitas soluciones. Podría tener única, si es única en la trivial, pero podría tener la trivial y otras soluciones, infinitas soluciones. Cuando es homogéneo, yo no hice ningún ejemplo de homogéneo, pero en el video hay un ejemplo. Entonces no quiero pasar por alto porque, bueno, les va a ayudar. Les va a ayudar. Si en el examen les sale un sistema homogéneo
ok, ya saben que no pueden llegar a solución vacía. Porque al menos esta, perdón, al menos esta es siempre solución. Sustitúyanlo, obtienen igualdades verdaderas. Pero cuidado con concluir que este es el conjunto solución. Ese es el conjunto solución si el sistema tiene solución única. Pero si tiene infinitas soluciones, bueno, voy a tener esa más otras. Tendría que resolverlo para conocer el conjunto solución. Entonces, sí, descarto no solución, pero puedo tener solución única o infinitas soluciones. Voy a resolver un ejemplo de un sistema con parámetros. Solo voy a hacer uno, en el video hay otro. Les recomiendo, si no lo han hecho, ver la guía de esta semana y ver el video correspondiente, porque esta parte es un poquito más de análisis. La vamos a empezar y la vamos a trabajar exactamente igual. Al final es donde, cuando yo dé la solución al problema, este es donde tenemos que hacer una parte de análisis. Entonces voy a hacer un ejemplo y vean el video de la semana para que lo complementen con otro ejemplo. El video correspondiente, porque son varios, ¿verdad? El video correspondiente a esta parte. Entonces, sistemas con parámetros. Veamos el enunciado. Dice, determine o los valores de K si es que existen de forma tal que ese sistema tenga solución única. Y son ejemplos candidatos a salir en examen, ¿verdad? Porque no son calculeros. Bueno, vamos a hacer cálculos, pero no es que yo los meto en la calculadora. Todos sabemos que un sistema 3x3 ustedes lo resuelven en la calculadora. Entonces, tengan plena seguridad que en el examen no va a venir un sistema 3x3 con solución única, porque son los que trabajan en la calculadora. Entonces, pues, nosotros queremos que ustedes sepan hacer las cosas, ¿verdad? No que agarren una calculadora y lo resuelvan. Entonces, este es un ejercicio muy candidato a examen. ¿Cómo se trabaja? Exactamente igual. ¿Qué hemos hecho? Partimos de la matriz aumentada. El sistema está ordenado. Solo que, bueno, algunas de las entradas de esa matriz dependen de ese parámetro, K. No hay problema. Entonces vamos por el mismo camino de siempre. Formo el 1, ya el 1 está. Tengo trabajo adelantado, formo los ceros. A la fila 2 le voy a sumar menos 2 veces la fila 1 y a la fila 3 le voy a restar la fila 1. La puedo escribir F3 menos F1, ¿verdad? O F3 más menos 1 F1. Cualquiera de las dos formas son correctas. La fila 1 se mantiene. Cambia la fila 2 y 3. Ay, perdón. Entonces, menos 2 por 2 más 2, 0. Menos 2, menos 4, menos 3. 6 más K. Menos 2, menos 4 más 3, menos 1. Esa sería mi nueva fila 2. Vamos con la fila 3. Menos 1 más 1, 0. Menos 2 más 1. 3 más 1. Y esa sería mi nueva fila 3. Sigue formar el 1. No me voy a complicar. Una forma de hacerlo, pero complicándose, es multiplicar por menos un séptimo fila 2. Hay otra forma de hacerlo para evitar trabajar con fracciones. Voy a intercambiar fila 2 y 3. Implica más pasos, implica un paso más porque luego voy a tener que multiplicar por menos 1 esa fila. Pero no importa, prefiero hacer un paso más que trabajar con fracciones. Ahora multiplico por menos 1 la fila 2.
Creo que en este caso sería la fila 2. Sí, fila 2, gracias. Ahora formo el 0 o los ceros. A la fila 1 le voy a sumar menos 2 veces la fila 2. Y a la fila 3 le voy a sumar 7 veces la fila 2. ¿Verdad? Ahí vamos a formar los ceros. Menos 2 por 1 más 2, 0. Menos 2 por menos 4, 8. Menos 3, 5. Ahí, bueno, hay que tener cuidado, que sería menos 2 por 2 menos 2k más 2, ¿verdad? Entonces sería menos 4 más 2k más 2. Entonces sería 2k menos 2. 4k, perdón. Aquí es 4k. Entonces estoy multiplicando menos 2 por 2 menos 2k más 2. Hay que tener cuidado, ¿verdad? El mismo cuidado de complejos. Hay una dificultad, no es que dificulte mucho, pero aumenta un poquito la dificultad, ¿verdad? Trabajar con complejos o trabajar con un parámetro, pero igual, el procedimiento es exactamente el mismo. 7 por 1 más menos 7, 0. 7 por menos 4, menos 28, más 6, menos 22. Ahí voy a hacerlo. 7 por 2 menos 2k más menos 1. 14 menos 14k más menos 1. ¿Verdad? 7 por 2 menos 2k más menos 1. Y sumamos. Voy a hacer más grande esto. Hasta ahí todo exactamente igual que los ejemplos anteriores. No va a ser necesario, el enunciado no pide resolver el sistema. Vean. Determine los valores de K de manera tal que el sistema tenga solución única. Entonces no va a ser necesario resolver el sistema. Porque de hecho las soluciones van a depender de ese parámetro K. Ahora bien, ¿cuál sería el siguiente paso? Ya terminé columna 1 y columna 2. El siguiente paso sería formar el 1 de la columna 3. Todo bien, yo lo puedo formar. Pero formar ese 1 tiene una restricción. Para formar ese 1, yo la fila 3 la voy a multiplicar por 1 sobre K menos 22 para formar el 1 acá. Con eso yo formaría el 1. Pero, ¿qué restricción tenemos? Para poder yo hacer este paso, la K no puede ser 22. ¿Por qué? Porque si la K es 22, este denominador se hace 0 y estaría indefinido.
No voy a seguir porque el sistema o el enunciado, perdón, no me dice determine el conjunto de solución. Formado aquí el 1 es muy fácil formar los ceros. Multiplico a la fila 2, le sumo 4 veces la fila 1, a la fila 1 le sumo, le resto, le sumo menos 5 veces la fila 3, listo, ya formé el 0 aquí, obtuve el conjunto de solución y es único. Por lo tanto, ¿cuál sería? Aquí es donde les decía que viene la diferencia. ¿Cuál sería la respuesta al problema? El sistema tiene solución única siempre que K sea diferente de 22. O el sistema tiene solución única para todo K en R menos el 22. Ahora bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? El enunciado pudo haber sido perfectamente. Determine el o los valores de K para que el sistema no tenga solución. ¿Cuál sería la respuesta? El procedimiento es el mismo. Llegamos hasta acá, el procedimiento va a ser el mismo, solo que no hacemos este último paso. Para que no tenga solución, se puede observar acá. Vean qué sucede si la K vale 22. Si la K vale 22, aquí obtengo 0. Pero aquí, no sé qué número obtengo, voy a hacerlo 13 menos 14 por 22, menos 295. Obtengo 0 igual a menos 295. Una igualdad falsa, la respuesta es inmediata, el sistema no tiene solución. Entonces, para K igual a 22, el sistema no tiene solución. ¿Qué pasa? Bueno, un caso, no es este el caso. Si aquí hubiera tenido K menos 22, K menos 22 acá, entonces para K igual a 22, el sistema hubiera tenido infinitas soluciones, porque tengo 0, 0 y unas variables van a depender de las otras, ¿verdad? Entonces hubiera tenido, no es el caso, porque no obtuve la misma expresión acá. Pero si hubiera tenido la misma expresión acá, hubiera tenido para K igual a 22 infinitas soluciones. Pero en este caso, si la K vale 22, aquí obtengo 0 y aquí menos 295. Una igualdad falsa. La respuesta es inmediata. El sistema no tiene solución. Entonces, el enunciado pudo haber sido perfectamente esto y la respuesta hubiera sido esta o a cómo está. A cómo está es, determine el valor de K para que el sistema tenga solución única. Bueno, el sistema tiene solución única si la K vale o si la K es cualquier número real menos el 22. O sea, la K tiene que ser diferente de 22 para yo poder hacer este paso, como es cuadrada, formar la identidad aquí y doy la solución única. Aquí obteniendo el 0 y aquí obteniendo. Si me hubieran pedido la solución, tendría que formar 0 aquí, 0 acá y la solución depende de ese parámetro K. Porque la K puede ser 3, 5, raíz de 3, cualquier número real diferente de 22. Si estoy en R, ¿verdad? Preguntas.
Este ejercicio no es del todo fácil, ¿verdad? Sobre todo esta última parte. Entonces, como les digo, les recomiendo ver de la guía. Hay un video donde se trabaja otro ejemplo diferente a este. Entonces, como complemento, ¿verdad? Para que les quede mucho más claro, vean ese video, ¿verdad? A veces uno escuchando la explicación de otra persona, en ese caso creo que es el profesor David el que hizo el video de la cátedra, entonces tal vez quede mucho más claro. Con esto terminamos sistemas. Vamos a la parte, solo voy a introducirla rápidamente, la parte de matriz inversa. Una matriz es la inversa de otra si al multiplicarlas se obtiene como resultado la matriz identidad. Esa es la definición que tienen acá. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? Recuerden que la multiplicación no es conmutativa, entonces ambas multiplicaciones tienen que dar la matriz identidad. Y entonces yo puedo afirmar que una es la inversa de la otra. Veamos, vamos a verificar que estas dos matrices son mutuamente inversas. Lo vamos a hacer 2 por 2, ¿verdad? Para no hacer multiplicaciones de 3 por 3 o de 4 por 4. Entonces vamos a verificar que esas dos matrices son inversas. Entonces tengo que hacer B por B a la menos 1, pero también tengo que hacer B a la menos 1 por B. Los dos productos. Y vamos a hacerlo, ¿verdad? Recuerden que es fila, columna. Me debería dar la identidad. Vamos a ver si me da. Entonces, 2 por 3, 6, menos 5, 1. 2 por menos 1 más 2, 0. 5 por 3 más 3 por menos 5, 0. 5 por menos 1 más 3 por 2, 1. Obtuve la identidad. Que la haya obtenido en este no quiere decir que la haya obtenido en este. De hecho, digamos, nosotros no lo vamos a hacer, pero en algunos cursos uno habla de inversa por la izquierda e inversa por la derecha. Si solo satisface una de las dos. Repetimos para la otra multiplicación. 3 por 2, 6, menos 5, 1. 3 por 1, menos 3, 0. Menos 10, más 10, 0. Menos 5 más 6, 1. Entonces yo puedo afirmar que esas dos matrices son mutuamente inversas. Y pues ya ven la notación de inversa. Vamos a denotar la inversa de una matriz con la misma letra elevado a la menos 1. Entonces, la inversa de B, yo puedo decir que esta es la inversa de esta o lo contrario. Esta, la inversa de esta, ¿verdad? Por eso se dice mutuamente inversas. Y esta es la notación que vamos a utilizar. Ahora bien, ¿cuál va a ser el algoritmo para calcular la inversa? Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase y es aplicar operaciones elementales sobre las filas de una matriz. Otro aspecto, para que una matriz tenga inversa, puede no tenerla. El primer requisito es que sea una matriz cuadrada. Yo no hablo de matrices inversas para matrices rectangulares, no se define para matrices cuadradas. Aún así, siendo cuadrada puede no tener inversa. Vamos a ver luego. Pero el primer requisito es ser cuadrada para que la matriz exista, la inversa exista. Si una matriz posee inversa, se le llama no singular. O, dicho en el otro orden, que es esta última frase de aquí. Si A no tiene inversa, si A no tiene
Si no tiene, ¿verdad? Si no tiene inversa, se le llama singular. Entonces yo puedo afirmar que esta matriz, cualquiera de las dos, no importa, es no singular. Es decir, tiene inversa. O es invertible. Son formas equivalentes estas tres. No singular, es decir, tiene inversa, porque singular es que no tiene inversa. O es invertible. Cualquiera de las tres son equivalentes. Es no singular, tiene inversa. Esto es importante que lo sepa, porque a veces el ejercicio dice, demuestre que la siguiente matriz es singular. Es decir, no tiene inversa. Entonces, ustedes tienen que saber qué significa ser singular. O demuestre o determine el valor de la constante para que la matriz sea invertible. ¿Qué significa que sea invertible? Bueno, que tenga inversa, que la inversa exista. Entonces, son formas equivalentes y en los enunciados se pueden usar cualquiera de las tres. Entonces, hay que conocer las tres. Preguntas. Bueno, entonces con esto terminamos la clase de hoy. Hoy terminamos el tema de sistemas de ecuaciones. Vamos a pasar ahora a inversa de una matriz la próxima clase, que lo acabamos de introducir. Y la siguiente semana, determinantes. Y ahí la siguiente semana todavía seguimos con matrices, temas relacionados con matrices. Y del tema de sistemas de ecuaciones es el trabajo de investigación que les voy a comentar el día jueves. Entonces quedamos por acá el día